Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más, digamos, personales de lucha y fe del Libro de Mormón. Es el viaje de Enos, un hombre cuya búsqueda de respuestas lo llevó a una transformación, bueno, total. La historia de Enos empieza con algo que quizá no suene familiar. Un pensamiento que se te mete en la cabeza y simplemente no te deja en paz. Una idea que se ancla en el alma con tal fuerza que es imposible ignorarla. Una de esas enseñanzas que piden a gritos una respuesta personal. A ver, todo arranca con el legado de su padre Jacob. Resulta que las palabras sobre la vida, sobre la fe que Enos escuchó de joven, no fueron simples lecciones que entraron por un oído y salieron por el otro. Para nada. Se convirtieron en la semillita de una inquietud interior, pero una inquietud de verdad profunda. Su padre le había hablado de disciplina espiritual, de obediencia, de la verdad del Evangelio. Pero, y aquí está lo interesante, para Enos, esto no era teoría, no eran conceptos abstractos, eran principios súper vivos, súper poderosos, que le daban vueltas y vueltas en la cabeza, hasta que lo llevaron a un punto de quiebre. Y aquí viene el punto clave. En lugar de sentir paz inmediata con todo esto, ¡pum! Estas verdades lo perturbaron. Sintió literalmente un hambre en el alma, una necesidad tremenda de saber por sí mismo si todo eso era real, si de verdad funcionaba para él, para su propia vida. Ok, entonces, esa inquietud interna lo empuja al momento que define toda su historia. Enos decide llevar esta lucha interna directamente a Dios. Y ojo, no con una oración de rutina, sino con una súplica que sin saberlo iba a cambiarle la vida por completo. Imaginen la escena. Es súper simple. Él está en el bosque, cazando, como cualquier otro día. Pero de repente, en medio de esa rutina, lo invade un deseo, pero abrumador. Tenía que saber, con una certeza absoluta, si sus pecados podían ser perdonados. Era una necesidad visceral. Y aquí es donde vemos la dimensión de su esfuerzo, que es ¡wow! No estamos hablando de una oración de 5 minutos antes de dormir. El texto dice que su alma tuvo hambre y que se arrodilló y clamó a Dios todo el día. Y luego siguió toda la noche. O sea, fue una auténtica maratón espiritual, una verdadera lucha. Piensen en eso. Todo ese tiempo, toda esa energía, concentrada en una única petición, una sola. Una súplica súper enfocada, persistente, que nos muestra la intensidad de alguien que simplemente no iba a parar hasta encontrar la paz que tanto necesitaba. Y bueno, después de esta lucha tan intensa, llega el momento cumbre. Todo ese esfuerzo tiene su recompensa, con una respuesta divina que no solo le da alivio, sino que además le enseña un principio clave, fundamental, sobre lo que es la fe. Entonces ahí está él, en medio de su clamor, después de horas y horas de súplica. Y de pronto escucha una voz que le llega a la mente. Este es el momento de la verdad, la respuesta que había estado buscando con todas sus fuerzas. Y la respuesta es súper directa, clarísima y llena de misericordia. En Enos tus pecados te son perdonados. Imaginen ese momento. En un instante, toda esa culpa, toda esa inquietud que lo atormentaba, desaparece. La lucha interna por fin había terminado. Claro, Enos pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es la clave de todo, por su fe en Cristo. Y esto es asombroso, porque Cristo todavía no había nacido, lo que nos enseña un principio eterno. El poder de la fe en el Mesías va más allá del tiempo, no tiene fronteras de pasado, presente o futuro. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Lo que pasa después es fascinante. Una vez que Enos encuentra su propia paz, su forma de ver el mundo cambia, pero por completo. Su corazón, que ahora está transformado, se hace más grande, se expande para pensar en los demás. Su oración, de hecho, evoluciona. Fíjense en los pasos. Primero, ora por él mismo, por su necesidad de perdón. Después, su preocupación se extiende a su gente, los nefitas, y finalmente, en un gesto de compasión que es de no creer, ora por sus enemigos, los lamanitas. Para que entendamos la magnitud de esto, hay que recordar el contexto.
Los nefitas y los lamanitas vivían en un conflicto constante, amargo. Orar por el bienestar de tu peor enemigo, pues no era algo que se viera todos los días. Esto demuestra un cambio de corazón de verdad profundo, súper genuino. Y lo increíble es que Dios también escucha esta oración y le hace una promesa a Enos, que los registros sagrados, las escrituras, iban a ser preservados. ¿Para qué? El propósito es extraordinario, para asegurar que algún día, en el futuro, los descendientes de sus propios enemigos pudieran tener la oportunidad de conocer la verdad. Así que como ven, la historia de Enos no termina con el perdón y ya, termina con una paz que perdura y una certeza que lo iba a acompañar por el resto de sus días. Él mismo lo describe diciendo que la palabra de Dios le había penetrado el corazón, profundamente. Ya no era solo algo que le había enseñado su padre, ahora era su verdad, una verdad personal que él mismo vivió y que le fue confirmada por revelación. Y este es su testimonio final, que está lleno de una esperanza que ya nada podía romper. Gracias a lo que vivió, él podía mirar al futuro con la total confianza de que un día iba a ver a su Redentor cara a cara y que se alegraría en su presencia. Bueno, entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuáles son las ideas centrales? A ver, primero, que una conversión de verdad, una profunda, nace de una búsqueda persistente. Segundo, que el perdón llega por la fe en Cristo. Tercero, que un corazón transformado se preocupa por los demás, por todos, hasta por los enemigos. También aprendemos que Dios cuida su palabra para las generaciones que vienen. Y por último, que la verdadera paz, la seguridad espiritual, viene de la revelación personal. La historia de Enos, aunque pasó hace muchísimo tiempo, nos deja con una pregunta súper actual. En este mundo que vivimos, lleno de ruido, de incertidumbre, su viaje nos recuerda que hay un poder inmenso en detenerse, en llevar nuestras preguntas más profundas a una fuente superior y, bueno, en luchar por una respuesta que sea nuestra. La pregunta que queda flotando es, ¿qué inquietudes tenemos en el alma que merecen una búsqueda así de entregada?